El capítulo 1 del libro de Hechos trata tres temas. El primero de ellos es la ascensión del Señor, su regreso a la gloria, versículos del 1 al 11. El segundo tiene que ver con la elección de el sustituto de Judas el Iscariote, y también ahí en el medio la tragedia de Judas. Son los tres temas: la ascensión del Señor, la tragedia de Judas y la elección del sustituto de Judas. En el capítulo 1, versículos del 12 al 19, es donde se trata el tema de la sustitución de Judas el Iscariote, o quizá todavía mejor, cuando se trata los apóstoles reunidos en el aposento alto en Jerusalén, consideran el tema ese de la tragedia de Judas el Iscariote. Soy Luis Carballosa. Trato ahora esa sección media en el medio del capítulo 1 de Hechos, versículos del 12 al 19. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo es una expresión que destaca la distancia que se le permite a una persona, a un judío, caminar en un día de reposo, de Jerusalén al monte de los Olivos. Esa es la distancia que se le permite caminar. Y dice allí que entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo, es decir, 11 de los apóstoles originales, puesto que ya Judas no contaba entre ellos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué lindo, qué hermoso es ver que esos discípulos perseveraban, se dedicaban, estaban de común acuerdo, es lo que significa esa expresión, perseveraban, estaban de común acuerdo allí en la oración y ruego, y estaba presente María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Obsérvese que María ocupa un lugar normal. No se le destaca de ninguna manera, solo se menciona el hecho de que ella estaba allí, y estaban también los hermanos de Jesús, que evidentemente ya se habían convertido. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario
que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Se destaca el hecho de que Judas Iscariote fue el guía, fue el que traicionó a Jesús y fue el que llevó a aquellos hombres para que arrestasen a Jesús. Y el Espíritu Santo había hablado de eso antes en los Salmos por boca de David. Había dicho que un traidor, por así decir, guiaría a los que arrestarían a Jesús. Y era contado con nosotros. Dice allí, y tenía parte en este ministerio. Judas estaba entre los 12, conocía bien todas las cosas y todo aquello era plan de Dios. Dice el texto, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, en el arameo, Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Así narra el escritor del libro de los Hechos, el médico Lucas, lo ocurrido con Judas Iscariote y con el hecho de su traición al Señor Jesucristo. ¿Qué lección tenemos aquí? Tremenda lección que tenemos delante para aprender. Los apóstoles, los 11, permanecían unidos en comunión, orando y rogando delante de Dios, esperando en la voluntad de Dios. Y también se nos dice allí el hecho de que el Espíritu Santo había revelado ya antes lo que Judas iba a hacer. Lo dice claro, que se cumpliese la Escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y Lucas destaca que Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pero Judas terminó trágicamente. Judas fue alguien que conoció la verdad y la rechazó. Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, tú y yo conocemos la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra. Vivamos en conformidad con la verdad. Seamos fieles a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios. Quiera Dios derramar su gracia y su misericordia sobre ti y sobre mí, para que seamos siempre fieles a nuestro Señor Jesucristo, fieles en todo, fieles en la obediencia, fieles en la comunión, fieles en la oración, fieles a hacer su santa y divina voluntad. Que a Él sea la gloria y la honra y la alabanza, ahora y por siempre. Amén y amén.